Hola, bueno, nosotros vamos a hablar sobre Peter Ferdinand Drucker. Yo me llamo Rafael Sánchez Madrigal. Y yo me llamo Dylan Guevara Negrete. Juntos presentaremos su historia e importancia para el emprendimiento. Para comenzar, les hablaré un poco sobre su historia. Peter Ferdinand Drucker fue considerado el padre de management. Nació en Viena en el año de 1909. Era perteneciente a una familia de origen judío. Vivía en una pequeña localidad llamada Cassgraven. Y bueno, se crió en un ambiente en donde las posturas sociales, intelectuales y científicas estaban en pleno apogeo. Tanto así que a la corta edad de 8 años conoció al padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. En 1927 se mudó a Alemania para poder estudiar Derecho en la Universidad de Hamburgo, y 2 años más tarde se convirtió en uno de los periodistas más importantes del periódico Frankfurt. 3 años más tarde escribió un artículo que ofendió a los nazis, mismo que terminó siendo prohibido. Gracias al asentamiento casi totalitario de los nazis y a la persecución exhaustiva hacia los judíos, Peter Drucker decide mudarse a Londres en el año de 1933 y después, en 1937, se muda a los Estados Unidos. Y aquí es donde escribe su primer libro, The End of Economic Man, escrito en 1939. En este explica las fallas del fascismo, al igual que critica y analiza los errores de las instituciones en general. En 1942 escribe su segundo libro con el nombre de The Future of Industrial Men y al mismo tiempo enseña economía y política, por lo que en 1950 empieza a trabajar como profesor de la Universidad de Nueva York, para posteriormente unirse a Claremont Graduate School en el año de 1971. Durante este periodo también escribió varios de sus libros. Uno de los importantes se llama The Age of Discontinuity, el cual es escrito en 1969. Este habla de varios conceptos como trabajador de conocimiento, incurre en otros conceptos como lo son espíritu emprendedor y la innovación. Y si no fuera poco, en el año de 1975 empieza a trabajar como periodista en The Wall Street hasta el año de 1995. Y claro, ya como nos podemos dar cuenta, Drucker pasó su vida redactando libros, dando conferencias y enseñando tanto de manera privada como de manera pública, aunque finalmente falleció a los 95 años, un 11 de noviembre de 2005, en Claremont, California. Pero ahora hablaremos de las aportaciones que tuvo en la ciencia administrativa. No por nada es considerado como el padre del management. Pero bueno, muchos se preguntarán, ¿a qué se debe que se le haya atribuido ese título? Y bueno, esto se debe al gran desarrollo que tuvo en este campo, siendo además el primer personaje de la historia en hablar y desarrollar estudios referentes al mismo. Pero, aunque ya he hablado de sus libros, ¿cuántos libros ha creado aproximadamente? Pues ha escrito más de 30 libros, los cuales estaban completamente dedicados al campo de la administración y de emprendimiento. Incluso en varios de ellos habla de manera social e histórica, algo que me parece lógico, ya que aproximadamente estudió 66 años en administración. Ahora les voy a hablar sobre su aporte más grande a la administración, el cual no podía ser ni más ni menos que otro libro. Este mismo tiene el nombre de The Practice of the Management, el cual estaba dirigido principalmente para un público común, ya que en ese entonces la administración solo podía ser llevada a cabo por la élite. Fue el primer libro escrito en la historia que define la gestión como práctica y disciplina. También presenta el concepto de gestión por objetivos y lo más importante del mismo es la filosofía del management, la cual consiste en definir el objetivo o los objetivos de las organizaciones o empresas y la línea para llevarlos a cabo, además de organizar y motivar a los trabajadores en general. Drucker observó, analizó y plasmó en su libro la importancia de los trabajadores en las organizaciones y empresas para las que trabajan. Pero en el año de 1969 es publicado otro de sus libros más importantes, llamado The Age of Discontinuity. En este introduce conceptos muy importantes para la administración, los cuales son trabajador del conocimiento, el cual se puede resumir en los trabajadores que utilizan para trabajar su saber y conocimiento que han acumulado tanto en su vida personal como en el trabajo y que siempre están actualizando
y formando nuevos conocimientos. El otro concepto importante del cual habla en su libro es la innovación. Ya habiendo dicho los conceptos más relevantes de Drucker, podemos concluir que fue uno de los hombres más relevantes de su época. La influencia de sus trabajos constantes en el campo administrativo y empresarial sigue vigente hasta nuestros días, siendo objeto de estudio tanto por empresarios como por personas comunes.